Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos, muy buenos días, tardes a todos. Vamos a iniciar el seminario. El doctor va a empezar a compartir su pantalla. Mientras tanto, permítanme irme a Facebook para ver si lo puedo compartir. Desde Facebook, porque últimamente no he podido hacerlo. Pues como que no me deja. Bueno, no importa. Se va a quedar grabado y lo pondremos en YouTube. Bueno, voy a empezar sin más retardo con la presentación del doctor Ulises. El doctor Ulises Garza Ramos es licenciado en biología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tiene una maestría y un doctorado en ciencias que obtuvo en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Actualmente él es investigador en ciencias médicas nivel E del Instituto Nacional de Salud Pública. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Dentro de sus áreas de interés están la biología molecular de la resistencia bacteriana y genómica de bacterias patógenas. Ha trabajado en este tema de resistencia desde 1997, realizando su tesis de maestría y doctorado en este tema. Actualmente tiene las líneas de investigación de resistencia bacteriana en Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas ruggieri, especies del complejo Klebsiella pneumoniae. Particularmente en estas especies ha desarrollado herramientas moleculares para diferenciarlas. Y en el caso de Klebsiella varicola, desarrolló el sistema de tipificación molecular basado en Multilocus Sequence Typing. Como lo dije, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es autor de 67 artículos científicos, incluyendo revisiones. Tiene 15 tesis de licenciatura, 11 de maestría, 5 de doctorado y varias de estos niveles en desarrollo. Pues para mí es un placer presentarles y dejarlos con el doctor Ulises. Muchas gracias, Ulises, por aceptar nuestra invitación y pues adelante. Gracias. Pues gracias, Víctor. Gracias por la invitación. Toño. Digo, ¿qué dije? ¿Víctor? Bueno, gracias, Toño, por la invitación. Pues realmente ya ves que desde antes de la pandemia estamos viendo la posible plática y bueno, pues la pandemia detuvo mucho de estas cosas. Y bueno, pues voy a platicarles de lo que les mencioné un poco, Toño, acerca de Klebsiella varicola. Es una bacteria patógena y que nosotros la describimos como emergente y pues fue descrita por investigadores mexicanos, prácticamente, como verán, por la doctora Esperanza Martínez del Centro de Ciencias Genómicas y el jefe en su momento del grupo, el doctor Jesús Silva Sánchez, que participó en la parte de aislamientos clínicos, que fue donde se vio que varícola se encuentra tanto en las plantas como en humanos, causando, en el caso de los humanos, causando infecciones. Eso lo vamos a ver un poquito más a detalle. Y bueno, hablando un poquito más de la historia de la clasificación del género Klebsiella, pues en 1985 fue descrita por Edwin Klebs, y en estos años, pues, existían estas especies, ¿no? La Klebsiella rhinoscleromatis, Klebsiella osanai, Klebsiella pneumoniae, dependiendo del tipo de infección, pues, que presentaban los pacientes, ¿no? Pues la rhinoscleromatis, como ven, pueden ver aquí esta infección e inflamación en la nariz. La osanai, pues, tiene que ver todo con las vías respiratorias, y Klebsiella pneumoniae, pues, prácticamente, por su nombre lo dice, ¿no? Pues causa una neumonía. Y bueno, toda esta clasificación, pues generalmente se ha ido modificando ya con nuevas técnicas de hibridación DNA-DNA, donde muchas de estas Klebsiellas también se encontraban, se habían descrito en el ambiente, y después esta especie fue pasada como que era Granulomatis, que posteriormente, bueno, genera úlceras genitales. Ya, si notan, pues en estos años pasaron muchos años hasta que Drancourt, hasta el 2001, pues ya propuso una clasificación un poquito más reciente, ya basada más en análisis de fuentes de carbono y análisis filogenéticos basadas en 16S-RNA y el GNRPOB, donde los proponía como el clúster 1, clúster 2 y clúster 3, donde el caso de Klebsiella quedaba con las dos subespecies de Rhinoscleromatis osanai y la Granulomatis michiganensis. Sin embargo, bueno, en el clúster 2, donde vean estas Klebsiellas que prácticamente eran del ambiente, pues pasaron a ser rautelas.
y bueno, quedaba solita la Klebsiella oxytoca. Y en este mismo año, Sylvian Brice publicó este reporte de un análisis filogenético de los genes Gira y Parse, tanto de aislamientos clínicos de Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca. Entonces, él en su análisis, tanto utilizando Parse y Gira, pues nota que, bueno, las terrígenas plantículas y las oxytocas, en estos, él ya vio dos clústeres que les llamó KO1 y KO2, y asimismo vio que particularmente en el caso de las Klebsiellas, utilizando estos dos genes como marcadores, se observaban varios clústeres. Entonces, el mayoritario lo denominó clúster KP1, posteriormente KP2 y KP3. Entonces, así fue donde Sylvian Brice, pues, con estos análisis vio que efectivamente, pues, se veían algunas diferencias basadas en análisis filogenéticos. Entonces, ahora ya el clúster 1, donde tenemos aquí Klebsiella pneumoniae de estas especies, pues había todavía una pequeña fragmentación entre KP1, KP2 y KP3. Y fue posteriormente, ya en el 2004, precisamente como les mencionaba, Esperanza Martínez Romero, en colaboración con Jesús Silva, que hoy trabaja con nosotros en el Laboratorio de Resistencia Bacteriana, el investigador. Si bien notan, todavía era el Centro de Investigación sobre la Fijación del Nitrógeno, pues la colaboración se llevó a cabo en que pues, nuestro grupo proporcionó aislamientos clínicos identificados bioquímicamente por pruebas generalmente automatizadas como el BITEC, el Microscan, o más bien el Microscan en esos años, como prueba como Klebsiella pneumoniae, y Esperanza Martínez aislaba bacterias Klebsiellas de diferentes tipos de plantas. Entonces, la publicación, como pueden ver, Klebsiella varicola nueva es una nueva especie asociada en la parte clínica y con plantas, y la definió como varícola porque habita en diferentes lugares, en este caso en las plantas y los humanos. Entonces, regresándonos a las especies del género Klebsiella, como ven, el KP1 que fue escrito desde 1985, después varícola en el 2004, salió otra especie, Singaporensis, en el 2004, Michiganensis 2013, y precisamente Sylvian Brice ya publica, él se encuentra actualmente en el Instituto Pasteur en París, él publica Klebsiella quasinemoniae, y si notan es el KP2. Entonces el KP2 que él notó aquí en esta gráfica, pues Esperanza vio que el KP3 correspondía a Klebsiella varicola, y el KP2, posteriormente Sylvian Brice lo describió como KP2. Bueno, el KP2 lo describió como estrictamente que ya correspondía también a otra especie. Entonces, realmente lo que vio Sylvian Brice al KP1, KP2 y 3, pues estaba viendo que había dos especies muy parecidas a Klebsiella pneumoniae que bioquímicamente no se pueden diferenciar, o los sistemas típicos en los laboratorios clínicos no se pueden diferenciar. Y la historia cuenta, pues yo hice una estancia con Sylvian Brice precisamente en el 2010, y bueno, yo le pregunté, de hecho, antes de que escribiera la quasinemoniae, yo le pregunté pues que por qué Esperanza le ganó pues prácticamente la publicación de Klebsiella varicola como una nueva especie correspondiendo al KP3, pues prácticamente él pues no le dio tiempo, ¿no? O sea, no, él así claramente me dijo, no, pues no me dio tiempo de analizar un poquito más. Y bueno, fue ya después que pues obviamente se dedicó a analizar las Klebsiellas quasinemoniae y inclusive reportó dos subespecies. Y otro caso interesante, en el caso de Klebsiella singaporensis, que fue descrita en el 2004, resulta que era realmente también una Klebsiella varicola. Es decir, dicho de otra manera, dos publicaciones en el mismo año, de manera simultánea, prácticamente por algunos meses de diferencia, que bueno, que varicola salió por unos meses de diferencia, y las singaporensis eran exactamente la misma especie. Entonces, ya ves, la asociación para designar todas estas especies decidió eliminar a singaporensis y dejar a Klebsiella varicola, porque en Klebsiella varicola se incluían varios aislamientos, a diferencia de singaporensis, que era uno solo. Entonces, digamos que corrimos prácticamente, lo puedo decir,
con felicidad y de que pues corrimos con la suerte que se quedó Klebsiella varicola y no desapareció varícola y se haya quedado singapurenses, ¿no? Siendo que nosotros en el laboratorio ya llevamos varios años trabajando con esta especie. Entonces ahora ya tenemos la actualización del género Klebsiella, como ven, varícola. Después ya otro grupo reportó a Klebsiella varicola subespecie tropica en el 2019, perdón, también fue Sylvian Brice. Después Klebsiella quasivaricola en el 2017, un investigador en Texas, Long, describió esta nueva especie, y también Sylvian Brice después ya describió también a Klebsiella africana en el 2019. Entonces varícola, además de tener una subespecie, pues bueno, todavía este clúster 1 se fragmentó más. Y como ven, en el clúster 3 de Psitthoca, pues ya también han salido nuevas especies que han sido descritas en estos recientes años. Ya obviamente todas estas nuevas especies se han basado mucho en análisis filogenético, ya basado en datos genómicos y hibridación DNA. Y eso ahora, desde Klebsiella pneumoniae, varícola, quasi-pneumoniae con sus subespecies quasi-varícola y africana, pues no pueden ser diferenciadas en el ambiente, no pueden ser diferenciadas bioquímicamente, ¿no? Y ahora se le conoce como el complejo Klebsiella pneumoniae a todas estas especies. Entonces, en otra parte de la plática vamos a ver cómo se pueden ser diferenciadas en cuestión de que la mayoría de todas las especies, principalmente Klebsiella pneumoniae, Klebsiella varicola y Klebsiella quasi-pneumoniae, se encuentran causando infecciones asociadas a la atención de la salud, es decir, antes conocidas como infecciones nosocomiales en todo el mundo. Ahora en México, bueno, ya les llaman infecciones asociadas a la salud, pues cuando el paciente adquiere una infección intrahospitalaria. Entonces nosotros con una estudiante de doctorado, Nadia Rodríguez Medina, que la parte final voy a presentar su artículo de doctorado, pero bueno, en el 2019 como parte de su doctorado hicimos esta revisión de Klebsiella varicola y la propusimos como un patógeno emergente en humanos. Dentro de esta revisión, pues tuvimos la tarea de proponer que bioquímicamente no pueden ser diferenciadas todas estas especies. No están todas aquí incluidas porque si ven todavía en el 2019 salieron De hecho, aquí habrá que corregirle porque es africana, porque Sylvian Brice la publicó como africanensis al principio y después le corrigieron el nombre y se lo recortaron a africana, ¿no? Entonces, bioquímicamente no pueden ser diferenciados por los sistemas automatizados que les menciono, inclusive con los nuevos sistemas automatizados que ya existen más especializados como el BITEC y otros. Y bueno, aquí nosotros, como vamos a ver un poquito más adelante, pues propusimos un PCR y otros grupos han propuesto PCRs basados en genes únicos para la diferenciación por medio de amplificación por PCR. También genes housekeeping y el multilocus, que ha sido propuesto, ya sea análisis filogenético usando genes concatenados, ya sea del MLST o algunos otros que también han propuesto. Por la parte genómica, pues obviamente el análisis de SNPs y también esta herramienta ANI, no sé si la han escuchado, que utilizas el genoma completo para poderlos diferenciar. Y bueno, el MALDI-TOF, que está basado obviamente en proteómica, también ya ha sido desarrollado precisamente por Sylvian Brice, lo desarrolló recientemente para diferenciar todas estas especies. Si nosotros nos regresamos hace unos no menos de 5 años, el MALDI-TOF, digamos que también cometía el error, bueno, digamos, no estaban las bases actualizadas, a todas estas no las podía diferenciar, decía que todas eran Klebsiella pneumoniae. De hecho, en México pocos son los hospitales que tienen actualizados las bases de datos de MALDI-TOF para poder diferenciar. Sin embargo, hace rato comentaba, tengo una colaboración con la doctora Elvira Garza del Hospital Universitario de Monterrey y su MALDI-TOF ya diferencia Klebsiella pneumoniae, Klebsiella varicola. Sin embargo, ya nosotros las verificamos aquí y no siempre los diferencia de manera precisa. Entonces, esta parte de las pruebas de adonitol, que es este famoso API que se utiliza, bueno, el API que utiliza diferentes fuentes de carbono para poder diferenciar a las especies. Alves y colaboradores en 2006 reportó que precisamente el adonitol podía ser una herramienta para diferenciarlas, pero bueno, se vio que generaba falsos positivos.
el Microscan, el Phoenix y el BACTEC, pues ninguna de ellas puede diferenciar a todas las especies. Entonces pasamos a la parte del análisis de PCR. Un grupo brasileño publica y esto ya se conocía, si a lo mejor ustedes no lo saben, pero bueno, estas Klebsielas, particularmente estas Pneumonia, varícola y Quasi-pneumonia, tienen beta-lactamasas, que son enzimas que confieren resistencia a antibióticos beta-lactámicos de manera cromosómica. Y particularmente, y digo, digamos, interesantemente, pues tienen familias distintas que son de especie dependiente. Entonces, Klebsiella pneumoniae SHB, en varícola tenemos a la familia LEN y en Quasi-pneumonia tenemos a la familia OKP. Entonces, ellos proponen que identificando estas especies puedes diferenciarlas. Y efectivamente, pues sí, ¿no? Digamos, de cierta manera, pues sí, porque son, aunque son muy parecidas a nivel de secuencia de aminoácidos, arriba del 60%, pero bueno, con cierta el diseño de oligos te los permite diferenciar. Sin embargo, bueno, ya no solo nosotros, sino otros autores han propuesto que este sistema pues puede generar falsos positivos porque obviamente las beta-lactamasa cromosómica de SHB ha brincado a plásmidos y además de ser una beta-lactamasa aquí que la SHB solamente hidroliza penicilina, ahora tiene mutaciones que ahora hidroliza cefalosporinas de tercera generación y existen más de 200 alelos, se encuentra ya en los plásmidos. Entonces, estos plásmidos que tienen estas beta-lactamasas ya se han encontrado en Klebsiella varícola y se han encontrado en Klebsiella Quasi-pneumonia. Entonces, si tú utilizas esta técnica basada en SHB, pues puede generarte falsos positivos. Además, ya se ha visto que algunos genomas de Klebsiella Quasi-pneumonia y Klebsiella varícola han perdido su beta-lactamasa cromosómica, ahora que ya están de moda la secuenciación de genomas completos y hemos hecho algunos análisis y hemos encontrado que precisamente aquí encontramos por lo menos ya una que es negativa a LEN e inclusive hay unas varículas que tienen OKP, en este caso la 16, el alelo 16. Entonces este sistema pues bueno puede ser utilizado, sin embargo puede generar, hay que tener en cuenta estos detalles. Nosotros desarrollamos en 2015 un sistema para poder diferenciar a Klebsiella varícola, en este caso solamente de Klebsiella pneumoniae, Quasi-pneumonia todavía no. Digamos que diseñamos un PCR que genera 3 banditas, una banda para neumonía, una para varícola y metimos una bandita que es del género Klebsiella. Entonces, ya viendo más o menos a nivel de laboratorio, pues tenemos aquí el control, hacemos una mezcla de DNA de Klebsiella pneumoniae y de Klebsiella varícola, posteriormente ya solamente el DNA de neumonía, el de varícola, y bueno, aquí en mi tesis de maestría analizamos un brote de Klebsiella pneumoniae, en esos años se reportó como neumonía, y resulta que había sido un brote en una área pediátrica en Tabasco, causada todas por Klebsiella varícola. Y todas estas Klebsiella varícolas eran productoras de beta-lactamasas de espectro extendido y aisladas de sangre en los pacientes pediátricos. Este mismo estudio se hizo el screening en todo este brote, más aparte en una colección de diferentes años que tenía el doctor Silva, desde 2007. Bueno, estos de varícola pues son del 96, 98, después ya del 2003 hasta el 2012. De diferentes hospitales del país y se vio que prácticamente pues la mayoría es resistente a penicilinas, como les mencioné, por la beta-lactamasa cromosómica, pero muchas de ellas ya tenían beta-lactamasas de espectro extendido, inclusive la ZXM, que es una beta-lactamasa pandémica, y bueno, principalmente los aislamientos de Klebsiella varícola del brote pediátrico pues tienen resistencia a diferentes fármacos. Sin embargo, los demás aislamientos eran sensibles. ¿Y esto por qué esta marcada diferencia? Cuando empecé yo con este proyecto, históricamente el doctor Silva siempre solicitaba aislamientos productores de beta-lactamasas, que muchos de los sistemas automatizados, bueno, ya todos los sistemas automatizados te dice si esta cepa es candidata a ser productora de beta-lactamasas de espectro extendido para que el clínico tenga un poquito más de herramientas para su diagnóstico. Y entonces a partir de esto yo le empecé a pedir a los hospitales, ¿saben qué? Pues ahora mándenme todas las Klebsiellas que tengan, porque bueno, muchos de los hospitales cuando aíslan una Klebsiella pneumoniae identificada bioquímicamente y es sensible a los antibióticos, literalmente la tiran a la basura. Muchos hospitales no tienen
repcos para hacer sus ceparios, las tiran, y entonces dije, ¿sabes qué? No la tires, mándamelas, y fue donde empezamos a encontrar, como pueden ver, en catéteres, en secreción, en sangre, en orina, en abscesos, muchas Klebsiellas que son la mayoría sensibles a todos los antibióticos, pero bueno, que están causando infecciones en humanos. En este estudiante de maestría que la llevó, que hizo este proyecto, Perla Tinoco, pues analizó 1.600 aislamientos en este periodo y encontramos una tasa del 1% de Klebsiella varicola. Una actualización que ahorita lo estaba comentando con Toño, pues dice, ¿cuántas veces has rechazado un artículo? Y digo, pues mira, casualmente hoy voy a presentar uno que lo han rechazado porque se han, y lo digo muy curiosamente, realmente el artículo este que les mencioné anteriormente, también me costó trabajo publicarlo, como que tenía, no sé, cierta resiliencia en la comunidad científica, así como diciendo, ah, Klebsiella varicola es un bicho raro, ahí poco, no sé, como que es algo así como algo que no tiene impacto en salud pública en un porcentaje muy bajo y a lo mejor realmente ni ha de ser cierto, ¿no? Entonces, todavía desarrollamos un sistema de PCR para diferenciar el complejo Klebsiella pneumoniae, que prácticamente nada más incluye a Klebsiella pneumoniae, Klebsiella varicola y Klebsiella coccinemone. Bueno, ya por fin logró ser aceptado y va a salir publicado, pues ya a estas alturas del año, pues va a salir el año entrante. Entonces, esta es una de las imágenes del artículo donde ponemos a Klebsiella varicola, la cepa F209, que es la cepa ATCC, que se encuentra, que bueno, que Esperanza Martínez en su momento registró en Suiza. Posteriormente, las dos Quassinemon, las dos subespecies que nosotros hemos encontrado como aislamientos clínicos en los hospitales, estas sí las identificamos en su momento por genómica y las tenemos como controles, que obviamente no hay diferencia, y la Klebsiella pneumoniae a TCC como control, y bueno, también igual hacemos la mezcla de los 3 DNAs y podemos identificarlo, y esto ya lo usamos de manera, los estudiantes de screening de manera rutinaria en el laboratorio para nuestros análisis, y bueno, se incluyeron algunos controles, principalmente de cepas muy parecidas como Rautela y Klebsiella oxytoca. Y aquí, bueno, pues nuevamente se metieron se puso como ejemplo, nuevamente la escalerita y las cepas de Klebsiella varicola del brote que tenemos y algunas otras, y la Klebsiella pneumoniae y la Klebsiella coccinemone. Y bueno, un estudiante de maestría que hizo un screening de 300 aislamientos de 8 hospitales del país, obviamente pues esto ocurre aquí en todo el mundo. Klebsiella pneumoniae sigue siendo la más prevalente con un 92%, Klebsiella varicola 3% y Klebsiella coccinemone 4.6% obtuvimos. Entonces aquí Klebsiella varicola sí un poquito más prevalente, sin embargo esta prevalencia se ha visto ya en muchos de los artículos que trabajas con Klebsiella pneumoniae y quieres publicar en cosas del ambiente clínico, generalmente ya te piden que verifiques qué especie bacteriana, bueno, que separes las especies bacterianas del complejo Klebsiella. Entonces, como vamos a ver, como ya vimos ahorita el PCR, obviamente hay estos dos otros sistemas. Aquí propusieron, como vieron que prácticamente Klebsiella varicola causaba una mala identificación a nivel de laboratorio en sangre, entonces ellos propusieron un PCR también, basado en un gen, en este caso es un gen sin ninguna función, un marco de lectura abierto, pero que es específico de Klebsiella varicola, y después ya propusieron uno para para separar Klebsiella varicola y oxytoca por este sistema de PCR más simple, ¿no? Entonces, con lo que respecta a la parte de análisis filogenético, este es uno de los análisis filogenéticos que reportó Esperanza Martínez cuando publicó a Klebsiella varicola. Entonces, si ven, pues realmente todavía en estos años había muy pocos genomas de Klebsiella pneumoniae. De hecho, pues, si ven, estaba todavía en Contix. Y bueno, ella notó que estos aislamientos, este T29A es de plantas, el 801 este es del brote pediátrico que les mencioné, este también es de plantas, también este es de plantas, este es un aislamiento clínico y este también es de plantas. Entonces, estos aislamientos de plantas y de humanos, pues se veía que aquí ya había un clúster cuando utilizaba simplemente el gen, en este caso el RPOB. Obviamente también utilizó GIRAI, utilizó otros,
Y bueno, ya después Esperanza sacó un artículo donde que propone que el uso para diferenciar estas especies, al menos en Klebsiella, no se use 16S, que mucha gente, bueno, históricamente y bueno, en los cursos de análisis filogenético y metagenómica, pues utilizan mucho el 16S. Te permite diferenciar el género, pero ya a nivel de especie dentro del complejo se recomienda siempre el gen RPOV. Nosotros en este artículo que les mencioné que publicamos, utilizamos, concatenamos a estos genes y bueno, vimos claramente cómo se diferenciaban estos aislamientos clínicos y asimismo incluimos una Klebsiella pneumoniae, si ven aquí, Klebsiella pneumoniae 342, y este fue un caso muy curioso porque ya después platicando con Esperanza, aquí está el artículo. Este artículo fue una Klebsiella pneumoniae aislada de maíz como fijadora de nitrógeno. Y obviamente fue publicada en Estados Unidos. Y obviamente ya sabemos, actualmente sabemos que Klebsiella varicola está ampliamente distribuida en el maíz. De hecho, ahorita tenemos una estudiante de maestría que está, una estudiante de licenciatura que le va a dar continuidad a un estudiante de maestría. Estamos en varios cultivos en el estado de Morelos, trayendo diferentes plantas y buscando a Klebsiella varicola. Y bueno, casi siempre donde más la encontramos es en maíz y en caña de azúcar. Y bueno, este aislamiento pues estaba publicado en el GenBank como Klebsiella pneumoniae 342. Entonces Esperanza desde ese momento le dijo al autor que ella me dijo que lo conocía, ya no me acuerdo cuál, pero bueno, le dijo, ¿sabes qué? Tu cepa no es una neumonía, es una varícola, cámbiale el nombre. Pues dijo él, no, no le voy a cambiar nada, y así se quedó. Actualmente, si tú ya la buscas en los bases de datos, ya se lo cambiaron. Pero bueno, entonces nosotros aquí incluimos esta neumonía que prácticamente pues estaba mal etiquetada. Después Silvia Ambris en el 2014, cuando describe a Quasinemone, propone a estos, la concatenación de esto, de las secuencias, obviamente es hacer el PCR de un fragmento de estos genes, después los secuencias por Sanger y concatenar la secuencia y le haces el análisis filogenético y bueno, se ve claramente que se pueden separar muy bien neumonía varícola y Quasinemone. Entonces, digamos que es como otro sistema que está propuesto para diferenciar estas especies. Y bueno, notamos que la epidemiología molecular, al menos del género Klebsiella, pues estaba representado estrictamente por Klebsiella pneumoniae en el 2005, que precisamente lo publicó Silvia Ambris en el Instituto Pasteur, Oxitoca en el 2010 y Eurógenes en el 2018, donde están basados en el sistema de multilocus sequence typing que involucra 7 genes. Entonces, para los que no conocen este sistema, que se utiliza mucho en el ambiente clínico para tipificación de bacterias y clonas pandémicas causantes de infecciones, tanto ya ahora, actualmente tanto en los hospitales como en la comunidad. Entonces se desarrolla tomando en cuenta el genoma bacteriano, amplificas por PCR 7 genes que tú previamente seleccionaste dentro del genoma. Generalmente se proponen genes, ya sean housekeeping, metabólicos, que sean, obviamente que pues, que tengan que estar en todos los genomas, que sean dependientes, que la bacteria no podría sobrevivir si no tuviera ese genoma. Se hace la secuenciación por Sanger y una vez teniendo esta secuencia de Sanger, pues se genera un perfil alélico que vamos a ver posteriormente, que pues prácticamente lo que te está generando que cada uno de estos genes es un alelo y te genera como un código de barras. Entonces, este código de barras, posteriormente en una base de datos se le asigna una secuencia tipo, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, una vez que tú ya tienes este multilocus sequence typing, una de las ventajas que tú puedes hacer, porque esto ya se hace una base de datos en Internet, pues ya puedes analizar cepas de todas las regiones del mundo. Se hace una base de datos con perfiles alélicos y secuencias tipo, y ya puedes hacer otro análisis como el eBurst y análisis filogenético con todos estos datos. A nivel mundial existen 2 principales bases de datos que tienen estas bases de datos para el MLST. Si ven aquí, principalmente la mayoría de ellas son gram positivos, aunque también está Escherichia coli. Este no lo actualicé, perdón, este ya está actualizado. Este es en la Universidad de Oxford en Inglaterra, y el del Instituto Pasteur, liderado por Silvia Ambris, donde tiene Klebsiella pneumoniae, tiene otros patógenos de importancia clínica como Acinetobacter baumannii, Clostridium, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus, y bueno, Patoya también es una bacteria de plantas, ¿no?
Y bueno, aquí es un ejemplo, nada más les pongo este ejemplo de cómo una vez que tú tienes estos perfiles alélicos, tú los descargas gratuito, bueno, obviamente está en la base de datos, tú los descargas, utilizas el programa de eBruce y te genera este tipo de gráfico donde te permite ver estas, por ejemplo, ST23, que son los círculos más grandes, es decir, que esta base de datos está enriquecida con esta secuencia tipo y con algunas diferencias en algún alelo, y obviamente también aquí el ST17, que es sumamente parecido al 23. Entonces ahora ya se conoce que el ST23 es una cepa pandémica hipervirulenta que causa abscesos hepáticos. Otra cepa pandémica es la ST258, que después ya se supo que es muy parecida a la ST23 y hubo ahí un intercambio de segmentos cromosómicos para generar este S258, y también es la cepa pandémica productora de la carbapenemasa NDM, y también la carbapenemasa KPC. En este análisis se incluyeron 2.361 genomas, genomas sometidos a la base de datos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo para bases de datos del MLST que llevan tantos años como la de Klebsiella pneumoniae. Puedes identificar clonas y generalmente cuando tú aíslas aislamientos clínicos de Klebsiella pneumoniae en diferentes partes, por ejemplo, de la República, puedes buscar la secuencia tipo a la que pertenece, puedes bajar todo el perfil alélico y combinarlo y encontrar entre todas estas dónde cae tu aislamiento clínico. Entonces nosotros nos propusimos desarrollar la epidemiología molecular de Klebsiella varicola obtenida de diferentes fuentes. Entonces lo que primero hicimos pues, fue desarrollar la página en internet del MLST con base aquí en el instituto, y propusimos estos genes. Obviamente no voy a entrar en detalle cómo se hizo esto, pero obviamente se hizo por genómica comparativa en su momento todos los genomas que se estaban depositados en Klebsiella varicola que han reportado de otros grupos y nosotros. Y bueno, encontramos que estos genes housekeeping se encuentran en todos los genomas, y aquí está la función de cada uno de ellos. Obviamente propusimos los oligonucleótidos y las secuencias la secuencia para poderlo hacer esto, porque esto se lo puedes hacer ahora ya por genómica, secuenciando el genoma, pero también lo puedes hacer por PCR en el laboratorio y después la amplificación y secuenciación de los fragmentitos, ¿no? Estas son las bases de datos. Obviamente los genes son obviamente más grandes, como si recuerdan, el RPV es un gen bastante grande, arriba de 4.000 nucleótidos, pero se escogen algunas regiones de estos genes, y bueno, tomando en cuenta como esto, propusimos la ST1, la secuencia tipo 1, al aislamiento Klebsiella varicola 801, que es el aislamiento clínico pediátrico del Hospital del Niño de Tabasco, que es multidrogo resistente y productora de beta-lactamasas de espectro entendido. Digo, quisimos incluir esta cepa, como vieron, Esperanza Martínez la incluyó en la identificación de la especie. Entonces, en este artículo incluimos 226 genomas bajados del GenBank, la mayoría son de humanos, el 7% de plantas. También se ha descrito Klebsiella varicola en animales, principalmente causando mastitis bovina. Se ha descrito en el ambiente, en ríos, y también se ha descrito en insectos. Curiosamente, en la hormiga cortadora de hojas, Klebsiella varicola se encuentra en un microambiente. O sea, digo, todos recordarán cómo nuestros abuelitos pues le echan fulidor a la hormiga porque va y se corta toda, se lleva las hojitas, principalmente si tú tienes un limón chiquitito, amanece sin hojas. Entonces lo que hace la hormiga cortadora de hojas, se lleva la hoja. Esta hoja no se alimenta a la hormiga de la hoja, sino que esta hoja se la lleva un hongo que tiene en su nido, y entonces la hormiga le da la hoja se pudre, el hongo se alimenta de la pudrición, de la descomposición de la hoja, y la hormiga se alimenta del hongo. Entonces, prácticamente lo que hace la hormiga es cultiva su alimento, en este caso el hongo. Entonces, en ese microambiente hormiga-hongo, se encontró la Klebsiella varicola, porque la Klebsiella varicola fija nitrógeno atmosférico, entonces el hongo lo necesita para crecer. Y bueno, además incluimos nosotros 28 aislamientos de Klebsiella varicola previamente identificados por nuestros sistemas, que incluyó tanto Esperanza como de otras plantas que se aislaron de un estudiante de maestría, y aislamientos que no teníamos secuenciado los genomas, pero que ya habíamos encontrado causando infecciones en humanos. Entonces, ¿qué pasa cuando tú entras a una base de datos de este tipo? Pues entonces metes tú la secuencia,
y te va asignando la secuencia. Digamos, en este caso, pues estamos, como ejemplo, estoy poniendo pues, la ST1, ¿no? Entonces te va a asignar siempre la 1. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita si tú metieras otra secuencia y en lugar de en esta A ya no es una A, es una T? Entonces, obviamente, aquí, usando este ejemplo, pues te va a cambiar, ya no te va a poner FUS A1, ya te pondría FUS A2, porque con una base que cambie, te cambia ya el perfil alélico, ¿no? Entonces, así, una vez en este caso, pues te das ST1, la base de datos te dice el origen, la muestra ha sido aislada de sangre y de orina. Si en la base de datos, preferentemente la mayoría de los genomas tienen si es productora de beta-lactamasas, espectro extendido o carbapenemasas, en este caso hay aislamientos que son negativos como productoras de beta-lactamasas, espectro extendido, ha sido descrita en México y en Estados Unidos. Y bueno, aquí aparecen todas estas, obviamente todas son las de nosotros de México y esta es la aislada en Estados Unidos con la misma secuencia tipo. Entonces, aquí está el ejemplo del 801. Entonces, cuando escogimos al azar los demás aislamientos, 802, si ven, pues, ¿qué significa? LEUS1 significa que tienen exactamente la misma secuencia. Ya PGI, ya hay algún cambio por ahí. Igual para PGK, para FOE no cambia, PIRG cambia, RPV no hay cambio, y TOMB hay un cambio. Y entonces ya la ST2. Entonces, así fuimos escogiendo al azar los aislamientos clínicos y dependiendo los cambios que había, le va asignando secuencias tipo. En ese momento fueron 226 genomas, 166 secuencias tipo diferentes, de las cuales 39 fueron compartidas. Esta es la figura de la publicación, donde ubicamos las secuencias tipo, ya sea de origen humano, de plantas, de insectos, del ambiente o de animales. Y como ven, en Estados Unidos, en los últimos años hubo bastantes reportes ya de Klebsiella varicola, aisladas principalmente de humanos, también de animales, del ambiente, de plantas y de insectos. Nosotros en México hasta la fecha hemos reportado principalmente de humanos y de plantas. Y bueno, en Europa, casualmente cuando mandamos el artículo y estaba en proceso de revisión y lo que contestas y eso, salió, como vamos a ver, una publicación donde hicieron un estudio europeo para tamizar a Klebsiella pneumoniae y encontramos muchos aislamientos de Klebsiella varicola, y uno de los lugares donde se ha reportado muchísimo es en Asia, principalmente en China, en Japón, y principalmente, como ustedes pueden ver, además de México, en estos lugares es donde he encontrado mucho en el ambiente, en ríos, inclusive, en ríos, Klebsiella varicola productora de carbapenemasas, y en plantas. Entonces, esta es la parte de Europa. Si ven, salió un hecho en Microbiology, donde este grupo de EUSCAPE, que es todo el trabajo para tener un panorama más amplio de todas las Klebsiella pneumoniae productoras de carbapenemasas en Europa. Nosotros bajamos todos los genomas que correspondían a Klebsiella varicola y, bueno, los incluimos en nuestro análisis. Ella es una actualización del MLST de una estudiante de maestría que se acaba de titular, donde ya incluye, como ven aquí, es que se tapa 447 genomas, donde ya se encontraron 276 secuencias tipo. Entonces, como ven, pues obviamente ya en toda la parte de Asia, ha incrementado muchísimo el reporte, principalmente en China, el reporte en aislamientos clínicos, en Japón. En México seguimos prácticamente igual, y algunos reportes en Sudamérica. Y también, obviamente, también hay reportes en Sudáfrica. Y bueno, se hizo obviamente el mismo análisis de eBurst que nosotros hicimos con nosotros en 2019, como vimos una posible clona pandémica, la ST10, que tenía una relación estrecha con cepas de México, Estados Unidos, y la ST10, si ven, está reportada en Estados Unidos, Tanzania, Dinamarca y China, y también la 130 en Estados Unidos. Y aquí vemos una pequeña, las que están como en naranjita, son aislados de plantas, donde aquí vemos el primer, si ven, esa ST3 es de plantas en México, de humanos en Italia y de Serbia en humanos. Entonces ya aquí nos dimos cuenta que había un aislamiento clínico que fue aislado de plantas en México y en humanos en otros países con la misma secuencia tipo. Entonces eso nos dio una idea, que ahorita vamos a ver posteriormente,
Este ya fue en el 2021 de la tesis de esta estudiante con 447 genomas que fue actualizado. Si ven la ST10, pues prácticamente se ha mantenido. Sin embargo, se encontraron algunas otras posibles clonas que han crecido, como la ST270, la 144 y la 54, ¿no? Entonces, obviamente, este análisis de eBrus, conforme vaya aumentando el número de genomas, pues nos puede dar un poquito más indicios de una posible clona pandémica de Klebsiella varícola, que todavía no es tan clara como en el caso de Klebsiella pneumoniae, porque obviamente lleva muchísimos más años alimentándose esta base de datos. En el 2019, esta es otra de las figuras publicadas en el artículo, donde, bueno, aquí se puso en rojo las secuencias tipo que son productoras de carbapenemasas. Generalmente a lo mejor ustedes no están involucrados en el ambiente clínico o con temas del ambiente clínico, pero bueno, la Organización Mundial de la Salud ha mandado alertas epidemiológicas para identificar aislamientos de cualquier especie productoras de carbapenemasas, particularmente la NDM y la KPC. Entonces, en Estados Unidos es un estudio largo incluyeron, hasta se me olvidó, creo que 1,600 y cacho de genomas, y muchos eran Klebsiella varícolas productoras de estos genes. En México, aquí ya nosotros en este artículo pues no habíamos incluido carbapenemasas, hemos encontrado ya Klebsiella varícolas productoras de NDM. En Colombia encontraron KPC y bueno, algunos países en Europa, y principalmente aquí están las NDMs en Corea y en China. Y ya es la tabla actualizada con los 447 genomas. Como ven, pues la lista pues va creciendo tanto en Estados Unidos, en Europa también creció bastante, algunos reportes más en Latinoamérica, inclusive en Sudáfrica y bueno, en Asia, ¿no? Bueno, esto ustedes lo saben muy bien. Entonces, cuando nosotros incluimos en el artículo el análisis filogenético de estos 7 genes que conforman el MLST, los concatenas, te hacen la secuencia de 3,687 nucleótidos y hicimos el análisis filogenético. Entonces, aquí lo separamos de humanos, de plantas, animales, insectos, ambiente. Las que en el GenBank están anotados que no describen o desconocido su origen, las que son productoras de carbapenemasas o beta-lactamasas de espectro extendido. Y aquí encontramos una parte interesante donde encontramos que como les mencioné anteriormente, bueno, este es el brote que nosotros describimos con la cepa en Estados Unidos. Aquí la ST70, como vamos a ver posteriormente, fue un brote en Bangladesh, en pediátrico, que tuvo una mortalidad mayor al 50%. La mayoría, si ven, todas productoras de beta-lactamasas de espectro extendido y unas carbapenemasas. Y aquí lo que encontramos, como les mencioné anteriormente, había aislamientos con exactamente la misma secuencia tipo, solamente que eran aislados de plantas y de humanos. Y a lo largo de todo el análisis filogenético se fue encontrando tanto a nivel de misma secuencia tipo o filogenéticamente relacionados, es decir, tienen muy pocos cambios de bases. Este es el reporte de las secuencias tipo ST70 en Bangladesh con un brote pediátrico que le nombraron Klebsiella varícola hipervirulenta, aunque es hipervirulenta por la tasa de mortalidad, porque realmente no es que tenga factores de virulencia de Klebsiella pneumoniae hipervirulenta. Y este autor, si ven, en el 2018, cuando él publicó y propuso a Klebsiella varícola como una bacteria que cruzó el reino de las plantas a los humanos. Y él lo propuso precisamente porque varícola, él aquí la aisló de humanos, pero cuando tú analizas el genoma de Klebsiella varícola, que nosotros ya lo habíamos visto también, contiene genes involucrados con la colonización de plantas. Es decir, la Klebsiella varícola tiene celulasas que le permite degradar la celulosa, la membrana de la planta y penetrar a la bacteria. O sea, la Klebsiella varícola se encuentra en la rizósfera, es decir, en el microambiente de la tierra y la raíz. Se encuentra dentro de la raíz y se encuentra dentro de los tallos. No en todas las plantas, evidentemente, es dependiendo de la planta. Tiene la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico. Entonces, Klebsiella varícola, una vez que está dentro de la planta, tiene una simbiosis con la planta porque le proporciona nitrógeno atmosférico a la planta y la planta le proporciona nutrientes a varícola. Y tiene, obviamente, mecanismos para defensa contra el estrés oxidativo de la propia planta. Y entonces él propuso él hizo el ensayo de este aislamiento, que vio que tenía la capacidad de colonizar el maíz de manera in vitro. Entonces él
concluyó que Klebsiella varicula es una cepa que cruzó el reino de las plantas a los humanos. Entonces nosotros por eso propusimos ya nuestra publicación y buscamos, nos dimos la tarea de buscar todas las posibles aislamientos que denominábamos nosotros igual como KCB, ¿no? Aquí encontramos diversas. Y bueno, ya un análisis, estos en los genes concatenados, cuando ya hicimos con 426 genomas, pero aquí ya lo hicimos con el core genoma, porque si les mencioné anteriormente, nada más concatenamos esos 7 genes y teníamos nada más el análisis filogenético de 3000 cachonucleótidos. Aquí ya se hizo con el core genoma, con todos estos genomas, y bueno, pues se enriqueció obviamente muchísimo más. Y aquí, casualmente, si ven estos genomas aquí arriba, es la subespecie de Klebsiella varicula tropica. Entonces ya aquí ya a nivel filogenético podemos diferenciar a la subespecie también, ¿no? Entonces obviamente también encontramos todas estas bacterias que cruzaron el reino de las plantas a los humanos a lo largo, y de igual manera como si fuéramos usado los genes concatenados del MLST. Entonces, toda esta parte también, la parte genómica se ha desarrollado para análisis de SNP y de ANI, que lo han propuesto. De hecho, el primer estudio de Catherine Holt en Australia, como yo les mencioné al principio, yo bueno, quería publicar cosas de Klebsiella varicula. Muchas veces los revisores decían qué es eso, con qué se come eso. Pues este artículo de Silvia Brice viene en esta revista de alto impacto, pues nos sirvió mucho porque uno de los principales objetivos de esta publicación fue realmente dar a conocer a la comunidad médica que efectivamente existe Klebsiella pneumoniae, existe Klebsiella varicula y existe Klebsiella quasinimonii, que son claramente diferenciadas, que son especies completamente, pues a nivel de especies son diferentes. Ella incluyó 329 genomas, 285 de neumonía, 22 de varícula y 20 de quasinimonía que estaban disponibles en las bases de datos. Ella usó el análisis de SNPs. Obviamente el problema de hacer análisis de SNPs es que no toda la gente está entrenada o tiene la gente entrenada para hacer análisis de SNP y poder diferenciar, ¿no? Entonces, otro estudio que también nosotros hicimos utilizamos 419 genomas, analizamos el RPOV para ver cuántos genomas nos identificaba dentro del género Klebsiella, y encontramos un total de 127 genomas, 16 de varícula y 5 de quasinimonía. Y cuando hacemos el análisis filogenético, ¿qué es lo que vimos? Las varículas, aquí está, 16 varículas, quasinimonía 5 y varículas neumones 86. Pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que muchos genomas que estaban reportados en el GenBank como neumones no eran neumones, eran varícolas, que si ven fueron 16, y así ves varios que no eran neumones y no eran quasinemones, e inclusive 2 Klebsiellas varícolas que fueron aisladas de las heces de panda en China, no eran Klebsiellas varícolas, sino eran Klebsiellas quasinemonias, ¿no? Entonces también existen esos errores de la tipificación de las especies. Aquí, como les mencionaba, bueno, aquí ya yo les había dicho 1600, aquí eran 1777 genomas que utilizó Long haciendo un estudio en todo el sistema de salud de Texas en Estados Unidos. Y bueno, pues él obviamente pues utilizó este sistema también y los separa claramente a las quasinemonias, las neumones y las varícolas que identificó en su estudio. Y pasando a la parte de análisis precisamente utilizando este programa que analiza el genoma que vamos a ver, nosotros implementamos en nuestra base de datos, donde tú aquí le pones seleccionar el archivo y obviamente subes tu genoma en archivo en formato FASTA, puede estar completo o fragmentado en context, no pasa nada. Entonces, lo que primero hicimos, utilizamos este programa que lo que te permite es diferenciar entre las especies. Todas aquellas que tengan de 0.95 para arriba es la especie adecuada, y las que son de 0.95 para abajo digamos que sería la especie incorrecta, ¿no? Entonces incluimos a quasivarícola, neumonía, quasineumonía, incluimos aquí la 801 y pues no es 0.99% parecida a la cepa de referencia, que es la F2R9. Y bueno, eso es lo que corresponde al Malditov, al ANI. Y el Malditov,
como les mencioné, pues en el 2010, Ben propuso que era una identificación incorrecta, y después Berry en el 2015 también propone que es una identificación correcta. Fue hasta que Long, de hecho en el artículo de Long, utilizó primero la base de datos de años anteriores y todas eran Klebsiella pneumoniae. Después ya hizo obviamente la base de datos Bruker, ya en esta versión hay una identificación correcta que pues no todos los hospitales lo tienen, ¿no? Entonces ya en el 2018 Sylvian Brice se propuso hacer el análisis para identificación de todas estas especies de pneumonia, que es la quasinemoniae, varícola, quasinemoniae sinimoniae, que si era varícola tropica, y Klebsiella, esta es africana. Entonces, si ven aquí, encontró algunos picos que son particulares de cada una de las especies. Entonces seguramente en algún momento de la vida, pues las bases de datos de los MALDI-TOF que utilizan en los hospitales, que bueno, a lo mejor no se los mencioné, pero ya la mayoría de los hospitales de primer nivel utilizan los sistemas de MALDI-TOF para identificación de especies bacterianas y tener el agente causal de la infección en un menor tiempo. Entonces ya prácticamente para terminar, prácticamente este mes, pues salió publicado un artículo y también hicimos una revisión con dos investigadores del laboratorio, Josefina Durán Bedoya y Humberto Barrios. Llevamos a cabo el análisis de qué papel está jugando Klebsiella varicula en el ambiente y qué posibles aplicaciones biotecnológicas tiene. Bueno, si vieron en lo que me pidió Toño para esta diapositiva, pues puse esta imagen porque prácticamente lo que nosotros estamos viendo aquí, o logramos ver un poquito, pues es la parte de infecciones nosocomiales. Bueno, mencioné pues, que causa mastitis, pero también causa infecciones en algunas plantas. Bueno, obviamente lo vimos, no lo mencioné en detalle, pero bueno, aquí está la parte de las hormigas, pero bueno, también se encuentra en el maíz. Entonces forma todo este ciclo de fijación de nitrógeno en la Klebsiella varícola. Entonces se ha visto también como habilidad a biodegar hidrocarburos. También se ha visto como tiene la capacidad de oxidorreducción. Se ha utilizado para la fermentación en la industria en alimentos. Entonces, en plantas de tratamientos también se ha visto como parte importante en bioremediación. Y obviamente un papel muy importante también es en la microbiota de ciertas plantas, ¿no? Entonces no vamos a entrar en detalle en ninguna de ellas, pero bueno, esta es otra figura de la revisión donde pues se pone aquí a la Klebsiella varicola con sus diferentes papeles, como digamos, como patógena, en diferentes asociaciones, cumpliendo diferentes nichos y algunas propiedades biotecnológicas que, bueno, se han encontrado. Si revisamos la parte de lo que vimos un poquito hoy, pues en la parte de las plantas, en los animales y en los humanos, bueno, puede formar parte de la microbiota en algunos plantas, hongos y en las hormigas, y también, bueno, forma diferentes nichos, tanto en el suelo como en el agua y en algunos tejidos. Y bueno, su papel es importante tanto en la aplicación de nitrógeno. Se ha visto que es promotora de crecimiento en plantas. Hemos hecho algunos estudios en colaboración con la Universidad de Chilpancingo y se han inoculado Klebsiella varicola, por ejemplo, al tomate, en algunas plantas, algunos árboles o unas plantículas de árboles maderables, y crecen mucho más rápido las plantas, como es como fuente de carbono. Entonces tiene un impacto en el ambiente, un impacto en la biodiversidad también para plantas de tratamiento y obviamente pues la parte que nosotros nos compete más en el Instituto Nacional de Salud Pública, particularmente en la parte que nosotros trabajamos, pues en la cuestión de enfermedad, donde ahorita colaboramos con la red INVIFAR, que es una red que, como les mencioné anteriormente, es liderada por la doctora Elvira Garza en Monterrey. Y bueno, nos han mandado aislamientos prácticamente de más de 20 hospitales del país, casi todos los estados, y hemos hecho el tamizaje de Klebsiella varicola y pues prácticamente está distribuida en todo el país, ¿no? Y bueno, también hemos encontrado obviamente también a Klebsiella pneumoniae. Entonces nosotros tenemos esta parte muy estudiando. Sin embargo, también tenemos esta parte de, no tanto de la enfermedad de las plantas, pero sí no estamos trabajando ahorita con el proyecto que les mencioné, un estudiante de licenciatura que, de hecho, la semana pasada se fue a traer plantas a diferentes cultivos y, bueno, está haciendo
la extracción y la búsqueda de Klebsiella varicola en diferentes plantas. Por ejemplo, la ha encontrado en la rizósfera de la haba, la ha encontrado inclusive se trajo una planta que le regalaron y la encontraron en una flor. Obviamente en maíz, en el caña de azúcar, está ampliamente distribuida, tanto en raíz, tanto en la rizósfera como en la raíz, como también en el tallo. Y la parte que, como les mencioné, la estudiante de doctorado hizo esta revisión que les mencioné. Sin embargo, este es su artículo de doctorado, donde les platico brevemente en el sentido de que es la otra parte que nosotros, que como les mencioné previamente, nosotros estamos enfocados en Klebsiella varicola y su papel como bacteria patógena. Y previamente habíamos encontrado una Klebsiella varicola hipermucoviscosa. Entonces, lo que hace esta Klebsiella varicola, lo que hace es al llamarse hipermucoviscosa, como lo dice aquí, la hipermucoviscosidad fue descrita en Klebsiella pneumoniae y no es más que una sobreproducción de la cápsula. Entonces, de manera que si tú agarras la colonia de esta Klebsiella, no sé si alguien de ustedes ha tomado una colonia de una Klebsiella, entonces ves que de repente pues, es mucosa, pero tú la agarras con el asa, la jalas y se hace un hilo literalmente, ¿no? Hemos encontrado hilos hasta de 20, 30 centímetros. O sea, se hace un hilo. Esto se le conoció como hipermucoviscosidad de Klebsiella pneumoniae y nosotros encontramos el primer aislamiento en el mundo de Klebsiella varicola con este fenotipo. Entonces, como ven el título, pues realmente vimos que esta hipermucoviscosidad tiene un efecto que altera la cápsula, la producción de la cápsula y afecta su virulencia. Entonces, aquí está la Klebsiella varicola denominada 8917, que vimos que tenía un plásmido. Se hizo un ensayo de mucoviscosidad que vamos a ver posteriormente, que no es más que un ensayo de... Si tú ahorita vas al laboratorio, agarras un cultivo de coli o inclusive de una Klebsiella pneumoniae y la centrifugas, pues ves que se forma un pellet duro y el sobrante pues queda prácticamente transparente. Cuando tú centrifugas una Klebsiella pneumoniae, varícola, lo que sea, hipermucoviscosa, no queda viscoso el sobredante, ¿no? Entonces, eso se mide con densidad óptica y te da un dato de la mucoviscosidad, la prueba de stream test, que es la que les mencioné de jalar la colonia. Y vamos, si ven, pues realmente era una bacteria altamente sensible a los antibióticos. Sin embargo, era resistente a telurio, un metal pesado. Bueno, aquí está el PCR para el marcador para el gen de telurio y otros genes que se propusieron para tener el tamizaje del plásmido. Y tenía un plásmido conjugativo. Entonces, este plásmido, que le denominamos PLBPK827, se le transfirió a la Klebsiella varicola F209, que es la cepa TCC. Y bueno, pues la cepa, evidentemente, pues no es hipermucoviscosa, adquirió la hipermucoviscosidad y adquirió también, obviamente, los marcadores. También se le pasó este plásmido de hipermucoviscosidad, la J53, y como ustedes pueden ver, pues no presentó el fenotipo hipermucoviscoso y tampoco se vio el efecto en el ensayo de mucoviscosidad. Y bueno, estas transconjugantes, pues entonces adquirieron el plasma. Entonces lo que vimos, que la Klebsiella varicola 8917, al transferir el plásmido a otra varícola, adquirió el fenotipo de hipermucoviscosidad. Sin embargo, al pasárselo una Klebsiella varicola, una Escherichia coli, no ocurre. Entonces, bueno, vimos, al menos para los fines prácticos de la tesis de Nadia, que era buscar, tratar de resolver por qué esta cepa era hipermucoviscosa, pues resolvimos, bueno, ahí mismo ya sabíamos que al menos el gen involucrado estaba en el plásmido, ¿no? Entonces, se hicieron los ensayos pertinentes porque yo lo que le apostaba es que este fenotipo hipermucoviscoso tiene un efecto sobre la patogenicidad. Entonces, aquí está el ensayo de mucoviscosidad, cuando comparas una cepa, esta 10271, que es una cepa hipervirulenta, hipermucoviscosa de Klebsiella pneumoniae. Si ven aquí, obviamente, esto indica que el sobrenarrane queda bastante turbio. Cuando mete el 8917, pues queda turbio. Cuando deletamos el plásmido, más bien, perdón, segregamos el plásmido de la 8917, esto es un ensayo que lo hizo Nadia sometiendo a detergente a la bacteria y analizó 1000 colonias y solamente una de las 1000 logró eliminar el plásmido y bajó, obviamente, el ensayo.
La F209, que es la parental, pues prácticamente es igual a la parental. Y las transconjugantes, pues sí aumentó esta viscosidad en el sobrenadante. Y la J53, como vimos, no vimos ningún efecto. Pero cuando tú propones que cierto fenotipo, en este caso la hipermucoviscosidad, tenga un efecto en la patogenesis de la bacteria, se proponen varios ensayos. Uno de ellos es, y particularmente para la cápsula, es el ensayo de la producción de ácido glucurónico. Aquí, como ven, a 89-17, la producción de ácido glucurónico, cuando le letas el plásmido baja. Obviamente no baja tanto, porque pues las 89-17 por sí es mucosa. Si la comparas con la F209, pues también es bajo. Las transconjugantes, como ven, aumentó drásticamente, que es derivado del plásmido, y tampoco no se observó en, en las transconjugantes, bueno, ni en la J50, en la E. coli, ¿no? Y finalmente hicimos el ensayo de fagocitosis usando cultivos de macrófagos. Entonces aquí el objetivo es ver qué tanto la bacteria, el macrófago puede tragarse a la bacteria, ¿no? Entonces, cuando vemos aquí la 89-17, pues sí es fagocitada, pero es más fagocitada cuando eliminas el plásmido. Obviamente la F209, que la Klebsiella varicola ATCC, pues es altamente fagocitada, y esta deja de ser fagocitada a la misma cantidad cuando ya tiene el plásmido. Bueno, la J53 pues no se ve ningún efecto. Obviamente también tuvimos que hacer ensayos en ratón, tanto en ratones sanos como diabéticos. Entonces, como pueden ver aquí, la cepa, la 89-17, cuando la comparas con la cepa que perdió plásmido y con la cepa parental y las transconjugantes, pues obviamente la cepa F209 varícola ATCC, pues a esta concentración de celos no mata ningún ratón. Sin embargo, el 89-17 ya 24 horas y 72 horas mató a todos los ratones. En este caso fueron 6 por réplicas. Y cuando pierde el plásmido, pues sí tiene cierta virulencia, pero no tiene una mortalidad completa solamente un menor porcentaje. Y en el caso de la transconjugante, pues aunque no se vio tanto el efecto, porque eso también lo notamos, ¿no? Cuando tú ves el ensayo de mucoviscosidad, y eso no es tan hipermucoviscosa como tal. Obviamente no sabemos por qué, no supimos por qué, todavía no sabemos por qué, al menos sí se expresó el fenotipo y sí tiene un efecto, pero no igual que la parental. Obviamente cuando bajas las unidades formales de colonia, pues se ve el efecto menor. Sin embargo, también lo que se hizo fue probarlo en ratones diabéticos, y bueno, pues lo que se logró ver prácticamente en todas las demás se comporta lo mismo. Sin embargo, en el caso de la Klebsiella varicola hipermucoviscosa, si ven, en lugar de matar a los ratones a los 72 horas, lo hizo en un tiempo menor. Entonces las hizo la secuenciación completa del genoma y del plásmido. En este caso se utilizaron dos plataformas, la Illumina y Minion, para tener cromosoma, pero lo que más nos interesaba era tener el plásmido completo en un solo contig. Entonces es lo que vemos aquí en este azulito. Y después pues hizo el análisis de genómica comparativa con algunas otras estructuras de plásmido reportadas en el GenBank. Y como ven aquí, prácticamente casi partido a la mitad, tenemos este plásmido en moradito, que casualmente este plásmido es reportado en una cepa de Klebsiella varicola hipervirulenta, reportada en un Nature, y posteriormente también en otro plásmido de Klebsiella varicola. Y si ven, bueno, aquí se ve muy claramente todo el operón TRA, que es el de conjugación. Aquí está el operón TER de resistencia telurio, y bueno, el operón TRA está fragmentado en dos secciones, ¿no? Pero si ven todo este fragmento del lado izquierdo, pues prácticamente al analizarlo en bases de datos no se parecía prácticamente a nada. Entonces tenía como ahí salpicadas de algunos genes. Entonces vimos aquí un sistema dependiente de azúcar, para biosíntesis de celulosa y dependiente de fructosa. Entonces, porque una de las cuestiones, como ya nadie ya se tenía que titular, o sea, ya no sabemos cuál es el mecanismo, no sabemos que de hecho, cuál es el gen responsable, pues nos pidieron que propusiéramos algunos genes responsables. Entonces, propusimos precisamente estos tres como los posibles genes involucrados en este fenotipo hipermucoviscoso.
Y bueno, de mi parte sería todo, pues prácticamente a nivel de conclusiones, simplemente les platicarles que precisamente estas bacterias que cruzaron el reino de las plantas a los humanos, pues hemos hecho algunos análisis donde prácticamente, porque a lo mejor ustedes se preguntarán, estas bacterias varícola y se encuentran en las plantas. Y mucho lo que hemos visto es que es altamente sensible a los antibióticos y muy pocos factores de virulencia. Cuando las comparas con los humanos, pues evidentemente tienen muchísimo más factores de virulencia y los serotipos capsulares son bastante variables. Y obviamente muchos de las beta-lactamasas y genes de resistencia a antibióticos tiene la LEM que yo les mencioné y tiene la bomba para resistencia a fluoroquinolonas, entonces también intrínsecamente resistente a fluoroquinolonas y prácticamente a fosfomicina. Entonces muchos de los aislamientos clínicos de plantas comparten esto, sin embargo los clínicos, estos que se ven aquí salpicaditos en algunos genes, prácticamente son los clínicos que son donde Klebsiella varicola al converger con Klebsiella pneumoniae y seguramente con otras especies del género Klebsiella está adquiriendo plásmidos de resistencia y plásmidos de virulencia, que es lo que hace que varícola sea un patógeno emergente en humanos. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ulises. Está muy interesante todo lo que nos platicaste, nos llevaste muy bien de la mano. Y bueno, les voy a pedir a los que tengan preguntas, si por favor abren su micrófono o las escriben. Ya me empezaron a pegar aquí algunas, entonces te las voy a leer. Hay una pregunta de Raimundo que dice, ¿considera que Klebsiella varicola va a ser mucho más relevante en hospitales en los próximos años? Pues esa pregunta obviamente pues también nos la hacemos nosotros. Como grupo seguimos trabajando con ella. Tuvimos este estudiante de doctorado, ahorita va a entrar otra estudiante de doctorado con Klebsiella varicola y tenemos así de maestrías. Obviamente nuestro interés es seguir trabajando con Klebsiella varicola. Obviamente Klebsiella pneumoniae, como lo mencioné en este diagrama, en esta gráfica, pues le lleva mucha ventaja a Klebsiella varicola, ¿no? Entonces, aunque ya se han reportado Klebsiellas varícolas hipervirulentas, Klebsiellas varícolas productoras de carbapenemasas, pero mucho de lo que tiene varícola es propio de Klebsiella pneumoniae. Entonces, varícola se está haciendo más virulenta y más patógena, pero es porque le está adquiriendo cosas de Klebsiella pneumoniae. Entonces, y esa pregunta me parece muy interesante en el sentido de que precisamente ahorita tengo un proyecto de Fronteras de la Ciencia involucrado precisamente y nosotros estamos apostando porque muchos de los autores han dicho, ok, tú tienes un genoma de Klebsiella varicola como lo que les mostré al final de la tesis de la estudiante de de maestría que se acaba de titular. Todo esto que vemos aquí, ¿con quién lo comparamos? Pues con datos reportados con Klebsiella pneumoniae, porque esa es como la E. coli, ¿no? De que es la que más se ha estudiado. Pero lo que han propuesto muchos autores es que precisamente Klebsiella varicola tiene factores de virulencia no descritos, desconocidos. Entonces, nuestro papel ahorita es estar buscando estos factores de virulencia y a ver si esos factores de virulencia que tiene propios de Klebsiella varicola le permiten en algún momento de la historia rebasar a Klebsiella pneumoniae, ¿no? Entonces, de hecho, no ahondé, pero estas fimbrias que ven aquí, se las hago grande, dice KBG, Protein Fimbrial. Todas estas fimbrias las encontró un autor en Estados Unidos cuando hizo análisis genómico en causante de infecciones urinarias. Entonces, él ya investigó, hizo análisis genómica, hizo todo, vio que estas fimbrias son únicas de Klebsiella varicola. De hecho, ven, pues a nosotros en incluirlas unas están en todos los genomas y no todas están compartidas en todos los genomas, ¿no? Entonces, ahorita estamos nosotros precisamente buscando o tratando de averiguar, por eso estamos buscando varícola en la mayor parte de los hospitales del país, la estamos buscando en muchas plantas porque necesitamos esas dos partes, ¿no? Porque si nos vamos mucho a la parte clínica, puede ser que todo lo que encontramos en la parte clínica, pues es parte de lo que ya adquirió de neumonía de otras, pero lo estamos buscando en plantas. ¿Por qué? Porque estamos tratando de averiguar si algún factor de virulencia la pudo haber adquirido o estar adquiriendo en las plantas, y una vez que llega a los humanos, pues fortuitamente, pues
puede ser que le funcione para causar las infecciones, que seguramente estas fimbrias le sirvieron, ¿no? Porque tú, ¿para qué te imaginas que unas fimbrias que tiene Klebsiella varicola cuando está en las plantas, pues lo deben de usar para las plantas, pero cuando llega una infección y se encuentra en un ambiente urinario, pues en un ambiente pues distinto, con un pH distinto, pues resulta que las fibras le sirven bastante. Entonces muchas veces son fortuitas, entonces en eso estamos investigando. Digo, yo no podría decir que me voy a ser feliz y varícola termina rebasando a Klebsiella pneumoniae y causa más mortalidad, pues obviamente eso no, a nadie le va a gustar, eso no es agradable para la salud pública, pero bueno, nuestra tarea es seguir indagando el papel de Klebsiella varicola. Muy bien, muchas gracias, Ulises. Sergio Rodrigo también pregunta lo mismo. Creo que es muy relacionada la pregunta, entonces me la voy a brincar. Creo que ya la contestó. Y luego pregunta Citlali, buenas tardes, doctor. Mi pregunta sería, ¿la infección de Klebsiella depende del estado de inmunosupresión del paciente? Creo que está muy interesante relacionado con lo que mostraste del ratón diabético. Sí, pues por eso lo hicimos, porque, o sea, Nadia estaba, cuando lo empezó a hacer, pues al principio pues estaba infartada, ¿no? Porque, ay, no, no, perdón. Estaba infartada porque realmente pues no veía si ven, o sea, realmente metió muchísimas células, o sea, millones de células. Cuando tú metes una Klebsiella, ahí es cuando, lo que pasa que es, nosotros, esta hipermucoviscosidad, si la equiparas con una Klebsiella pneumoniae hipermucoviscosa, es más patógena la Klebsiella pneumoniae que la Klebsiella varicola per se. Y con esta hipermucoviscosidad como tal, porque también hay Klebsiella pneumoniae hipermucoviscosas, que inclusive no sabe por qué, pero son más virulentas. Entonces, cuando le metíamos el número, o dicho de otra manera, cuando tú agarras una Klebsiella, rápidamente aquí, las famosas hipervirulentas ST23, agarras tú ahorita una ST23 que nosotros ya hemos encontrado en México, hemos publicado ya algunos artículos de Klebsiella pneumoniae ST23 causantes de abscesos hepáticos, la aislaron del hígado del paciente, y tiene una tasa de mortalidad. Mata a los ratones con, con 100 células. O sea, tiene una tasa de mortalidad impresionante. O sea, si tú le metes 1000 células, o sea, yo creo que en cuestión de horas mata al ratón. Son muy virulentas. Entonces, cuando nosotros estábamos utilizando bajas concentraciones de células, no veíamos ningún efecto. Entonces, estábamos infartados porque pues no, obviamente lo que estábamos viendo era un fenómeno no de hipervirulencia, simplemente pues se tenía un efecto sobre su patogenicidad, pero no de hipervirulencia comparable con una Klebsiella pneumoniae. Entonces, de hecho, la historia, pues ya ven que lo hacen los experimentos como al revés. Bueno, entonces dijimos, vamos a hacerlo en diabéticos primero, porque no lo vemos en humanos, y en diabéticos pues tampoco lo veíamos en las mismas concentraciones. Entonces fue cuando nos fuimos, casi saturamos el sistema de células, pero bueno, obviamente tenemos la Klebsiella varicola F2R9 que fue aislada de plantas, y pues evidentemente esa le metes lo que le metas, pues no mata al ratón, ¿no? Entonces, sí tiene que ver, evidentemente, pues una persona diabética, pues tiene un sistema inmune deprimido. Obviamente, al menos Klebsiella varicola de este tipo, pues necesita una concentración muy alta de células, ¿no? Yo me preocuparía, digamos, dado esta pregunta, me preocuparía más por una Klebsiella pneumoniae hipervirulenta que al menos ahorita por una Klebsiella varicola con estas características. Oye, metiendo una pregunta aquí entre las que te van a hacer, hay varias que bueno. En este caso, ¿ustedes indujeron el estado diabético en el ratón o es una cepa ya diabética de por sí? No, nadie lo indujo Indujo. con mitomicina, creo, no, es un Ok. compuesto. Ah, ok. Sí. Es que aquí hay una colega que trabaja con este tipo de ratones y igual le voy a decir que lea tu paper para que vean cómo lo indujeron. Sí, lo Ya tienen hicimos. ellos, pero sí. Sí, hay muchos ratones que son resistentes, ¿no? Pero obviamente Nadia pues tenía que medirles la glucosa y todo Claro. ese procedimiento para ya una vez que eran diabéticos. Felicidades por el proyecto de Fronteras, qué bueno. A ver, otra pregunta ahora de Sebastián Díaz. Doctor Garza, ¿qué ha sido lo más difícil en cuanto a manipular los plásmidos de Klebsiella varicola? Uy, si estuviera Nadia aquí, le hicieran esa pregunta a Nadia, o sea, literalmente les vuelvo a decir, estaba infartada. O sea, realmente este plásmido que ya lo vemos aquí dibujadito y todo, de hecho no tengo la imagen del plásmido, pero
batalló, o sea, sufrió la mujer con este plásmido porque era muy difícil extraerlo. Si ves un plásmido, pues es un megaplásmido, ¿no? De 340, Mega. Ujú. 1110, bueno, bases. Difícil de curar también. ¿Perdón? Difícil de curar, o sea, la verdad es que tuvieron, sí, Sí, de me hecho, imagino el trabajo. sí, le pedí que lo hiciera 2 veces porque realmente digo, ya ni te creo, Cam, porque sí, lo hizo 2 veces, y lo hizo el ensayo 2 veces, le analizó las 1000 colonias 2 veces y las 2 veces encontró una. Qué Pero bueno. bueno, lo tuvo que corroborar que sí se segregó. Entonces, eso nos da un indicio de que la cepa, pues no quiere deshacerse del plásmido, ¿no? O sea, le da un beneficio y aislar este plano le costaba mucho trabajo. Un día lo aislaba o un día lo veía en una técnica de Kieser, ¿no? Que no sé si la alguien lo ha usado, que es una extracción cruda que lo ves por electroforesis de 6 horas en un gel del 7% de agarosa, 0.7%, ¿ves? Y ahí, pero un día lo veía, un día no lo veía, hay veces, pero seguía mostrando los marcadores, la resistencia. Digo, pues que ya se integró el plásmido al cromosoma. No, no, no. Sí, estaba bastante infartada. De hecho, lo logramos también purificar y todo eso con las columnas de Kiayen, estas que venden para cultivos desde 5, 20, 100 hasta para litros de esas. Pues tuvimos que hacer de esas columnas para poder tener suficiente plásmido para poderlo hacer también las electroporaciones, porque se lo hemos pasado a otros bichos y eso, pero afortunadamente conjuga, entonces eso ayudó en el trabajo. Muy bien, perfecto. Aquí vienen otras preguntas. Adilén pregunta, buenas tardes, doctor, gracias por la plática. ¿Tiene pensado hacer estudios transcriptómicos o tiempo real, me imagino, para ver en qué condiciones se expresan los genes de hipermucoviscosidad y los genes asociados a virulencia? Sí, pues precisamente cuando Nadia estaba atorada con la parte de plásmido que no lo veíamos, y, y cuando una de las cosas que nos propusimos durante el proyecto para llegar a la transcriptómica que sí se hizo, fue meter un transposón para que brincara y mutagenizara al azar, ¿no? Y buscar colonias por fenotipo que perdían el fenotipo viscoso y buscar dónde se había insertado este transposón y pues, encontrar el gen, ¿no? Entonces utilizamos una Klebsiella pneumoniae que le pones la varícula y la neumonía juntas y por conjugación pasa un plásmido de la neumonía a la varícula que tiene este transposón. Pues resulta que cuando lo pones a conjugar, conjugaba más este plásmido que el plásmido que tenía el transposón. Entonces, o sea, tenía 3, 4 colonias con varícula con el otro plásmido. Entonces, pues jamás íbamos a poder tener un número suficiente de colonias para poder analizar la posible, pues, la mutante. Entonces, lo que se propuso en su comité, pues hacer transcriptómica precisamente de esta bacteria a altas concentración de colistina. Porque colistina es un polipéptido que se utiliza ahora en el ambiente clínico para tratar infecciones causadas por bacterias multirrodoresistentes y productoras de beta-lactamasas y carbapenemasas, y prácticamente es la única opción terapéutica de estas bacterias que les mencionaba que la OMS ha mandado alertas epidemiológicas. Ah, Entonces, la colistina tiene un impacto sobre la membrana. Entonces, lo que notamos es que iba perdiendo la hipermucoviscosidad esta Klebsiella al ir aumentando, forzándola a adquirir la resistencia a colistina, porque la resistencia a colistina se lleva a cabo por mutaciones y sistemas de 2 componentes que regulan genes de la cápsula. Y sí, efectivamente logró tener una Klebsiella varícola que perdió la hipermucoviscosidad resistente a colistina y empezó a hacer precisamente los análisis transcriptómicos para comparar la que no era con la que sí era. Y pues, realmente los análisis que hizo de transcriptómica no nos dieron indicios, o sea, prácticamente, porque también era una apuesta un poco difícil porque obviamente pudo haber afectado, pudo haber afectado algún otro mecanismo que tiene que ver para que no se formara, o no se secretara esta hipermucoviscosidad o este exceso de polisacáridos y no precisamente con los genes directamente involucrados con la hipermucoviscosidad. Entonces, por eso no tuvimos frutos. De hecho, eso todavía está, eso nos, obviamente, inclusive Esperanza Martínez pagó el transcriptoma y no te quedas, de repente se acuerda y nos escribe, ¿qué onda con esos análisis todavía?
Sí, cada vez que nadie ya no, cuando tenemos reunión con Esperanza o algo, porque seguimos colaborando, me dicen, no, me va a volver a preguntarte sobre el transcriptoma. Y digo, pues, pues dile que luego. Ahí para después. Aquí Sí. hay otra pregunta de Dafne. Dice, doctor Garza, Klebsiella varícola, ¿cómo es clasificado como agente patógeno? ¿MDR, XDR o PDR? Y hay otra, dice, ¿las Klebsiellas pneumoniae que estaban mal clasificadas fueron a partir del gen RPOB? ¿O cómo fue que se hizo la reclasificación para que se identificaran como varícola? Y hay otra tercera, pero si quieres, contéstame estas dos y te digo la otra. Sí, porque si no se me va a olvidar, ¿eh? A mí también, ya es la edad. Bueno, obviamente no, creo que es esta. Efectivamente, Klebsiella pneumoniae está propuesta como la clásica. Ahora, esto, como ya, Leo, yo se los puedo comentar. Cuando yo empecé a trabajar, como ya mencionó Toño, hace poquitos años con Klebsiella pneumoniae, Klebsiella pneumoniae exclusivamente era causante de infecciones en los hospitales. Era rarísimo que Klebsiella pneumoniae causara infecciones en la comunidad, es decir, personas, ¿no?, que viven y que no adquieren la infección en los hospitales. Y ahora ya se le conocen como Klebsiella pneumoniae clásicas, que son productoras de beta-lactamasas, de espectro extendido, que son productoras de carbohidratos y resistentes a colesterol. Y después surgió esto en Taiwán, las cepas pneumonias hipervirulentas, que además son hipermucoviscosas, que también la mayoría de ellos empezaron a reportar en Taiwán aisladas de abscesos hepáticos. Entonces, cuando tú llegas, o sea, los clínicos que dijeron, un absceso hepático, chale, saca la bacteria, una Klebsiella, hijo, eso nunca había existido, eso no existía. Entonces, neumonía se volvió hipervirulenta, adquiriendo, modificando su cápsula para hacerse más hipervirulenta, incluyó unos genes que llaman RMPA para hacerse, que es un regulador positivo sobre la cápsula para hacer esta hipermucoviscosidad, más además adquirió sideróforos IUCA, que este sideróforo ya se sabe claramente que es el responsable de que la cepa sea más hipervirulenta, y bueno, también se han encontrado yersinobactina, ¿no? Entonces realmente esta neumonía clásica e hipervirulenta existen, y realmente lo que propuso Nadia también en su revisión fue a clasificar a Klebsiella pneumoniae como clásica. Entonces, más sin embargo, clasificó a Klebsiella varícola clásica, Klebsiella varícola hipermucoviscosa, no hipervirulenta, que es la suya, más Klebsiella pneumoniae y Klebsiella varícola hipermucoviscosa. Entonces, realmente, esta fue la clasificación que propone Nadia en su revisión, que es obviamente equiparable con Klebsiella pneumoniae, porque como les mencionaba, Klebsiella varícola ya se encontró que adquirió un plásmido de virulencia de Klebsiella pneumoniae y adquiere todos los genes responsables para hacerse virulento. Esa era una. Y la otra, La otra era, esa era la clasificación. la Si clasificación. son la multidrogo resistente, pandrogo resistente o no me acuerdo que es la X, pero pandrogo resistente. Sí, extremadamente Extremadamente. resistente. Sí. Extremadamente resistente. Gracias, Era, doctora. prácticamente ya está en todas. Seguramente digo, no, aquí no sé si, obviamente en esta, O en sea, depende del aislado. Yo creo que no, la pregunta, no sé si ellos estén de acuerdo conmigo, Ulises, es que no, o sea, no todas las especies caen ahí, pero hay aislados que pueden ser pandrogoresistentes, multirogoresistentes o extremadamente resistentes, ¿no? O sea, o todas claro, las varícolas ya caen en este. no, definitivamente no. Igual las Klebsiella pneumoniae tampoco es que todas son, o Exacto. sea, prácticamente pues sí ya es un altísimo porcentaje, por no decir, Klebsiella pneumoniae sí son MDRs y las varícolas todavía no. O sea, no todos son MDR. Y la última, bueno, es que si las clasificaciones, ya respondiste lo de RPV, que sí fue donde, Ah, sí las, no, pues fíjate que la primera clasificación, que eso sí lo describió Nadia en su revisión, precisamente todas las clasificaciones erróneas eran porque estaban basadas en 16S, en 16S. Sí. Después, por eso Esperanza propone a RPV para su clasificación más adecuada. sí, es un mensaje importante porque muchos todavía utilizan el 16S y el 16S pues te da una orientación, pero si quieres hacer un trabajo fino, pues tienes que hacer el tipo de trabajo que tú haces, hacer MLSTs, ¿no? O sea, secuenciar varios genes
concatenarlos y analizarlos. Y si quieres hacerlo mejor todavía, pues es una filogenómica como las que nos mostraste, ¿no? Ya con los genomas secuenciados, ¿no? Exactamente, y digo, cuando hacen metagenómica, pues sí es válido, ¿no? Usar el 16S te separa muy bien al género y ya para diferenciar dentro del género, pues sí ya necesitas algo más, ya al menos RPO, ¿eh? Claro. Y la última pregunta, bueno, dice de Dafne, es si piensas tipificar los plásmidos que ha ido adquiriendo varícola como agente patógeno. Fíjate, ¿Cuánto? eso que pregunta Dafne es súper interesante porque yo, precisamente en este proyecto que tengo de Fronteras de la Ciencia, va a involucrar la secuenciación de prácticamente, no sé, al menos 50 genomas, tanto de cuestiones clínicas y ambientales, ¿no? Aislada de donde más se pueda, con la intención precisamente de buscar nuevos factores de virulencia propios de Klebsiella varícola. Pero obviamente ahí no está incluido el análisis de plásmidos, o sea, la biología de los plásmidos, Claro, estrictamente de Klebsiella varícola. Entonces, sí, yo tengo ya una candidata a doctorado para hacer esta parte de la biología de los plásmidos, porque una vez que secuenciemos estos 50 genomas más los que están en la base de datos, pues va a haber ahí un mundo muy interesante para hacer la biología de los plásmidos. Sin embargo, precisamente con Josefina Durán y con una estudiante de licenciatura, estamos tratando de darle continuidad, ya tenemos un trabajo un poco avanzado, de hecho ya lo mandamos a publicar a Plasmid Biology y nos lo rechazaron. Precisamente hicimos ensayos de segregación, o sea, los aislamientos que teníamos los pusimos a darle muchos pases para ver si se perdían los plásmidos y no se perdían. Hicimos los grupos de incompatibilidad, que esa es como la huella genética de los plásmidos, cómo están la distribución de estos grupos de incompatibilidad de plásmidos, que son muy compartidos con Klebsiella pneumoniae, y vimos la producción de BLES. Todo esto lo hicimos en sílico e in vitro, y eso tratamos de publicarlo. Y los de plásmido, bueno, siempre me han dicho que son muy puristas los biólogos de plásmidos, y nos lo rechazaron y nos pidieron más análisis o más comparaciones. Entonces, estamos en este proceso de hacer esos análisis, más bien lo pidieron como correlaciones, ¿no? De hecho, con secuencias tipo y no sé qué tanta cosa. Eso se está haciendo y se está buscando más el viruloma de lo que se bajó del GenBank para determinar, perdón, el resistoma del GenBank para ver un poquito más de correlaciones. Eso ya se tiene en los análisis, estamos escribiendo el artículo, pero este año ya no va a dar tiempo de mandarlo, pero el año que entra ya lo vamos a mandar para dar la primera, así como la primera imagen de cómo está la biología de los plásmidos, pero sí me interesa tener una segunda versión más profunda sobre todos estos plásmidos que nos vamos a secuenciar, más lo que esté en el GenBank, porque sí, una de las ventajas que vamos a hacer nosotros es que vamos a tratar de secuenciar, yo espero, entre un 20 y un 30%, tanto por Minion como por Illumina, para tener los replicones cerrados, porque uno de los problemas es que, pues, las varícolas tienen las clínicas tienen varios plásmidos, tienen 2, 3 plásmidos, y pues jamás los vamos a poder cerrar, ¿no? claro. No, muy bien, muy bien. Lo bueno es de, como dices, del proyecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quiera abrir su micrófono? Las que tenía yo en el chat ya fueron. Si alguien tiene alguna pregunta, aproveche y abra su micrófono. Mientras yo aprovecho, Buenas tardes. adelante, doctora. Toño. Sí, adelante, doctora, por favor. Hola, ¿qué tal, doctor Ulises? ¿Qué tal? Buenas tardes. Me ha encantado su presentación. Yo trabajo un poco con las Klebsielas, soy bacterióloga médica diagnóstica y tengo una colección muy interesante, y lo que tú acabas de mencionar sobre los hospitales, efectivamente yo creo que hay una sobreestimación de la presencia de Klebsiella pneumoniae como el agente etiológico causante de infecciones asociadas a la atención de la salud. Pero yo creo que también independientemente cuál sea la especie, no cambia el tratamiento dependiendo de la infección. Yo no sé en tu experiencia con las colaboraciones que tienes en los hospitales si esto así es. De hecho, efectivamente, así yo cuando he presentado este tipo de trabajos en diferentes foros, y más estando yo en el ambiente, pues que pertenecemos a los institutos nacionales de salud,
Pues esa es como la pregunta obligada, ¿no? ¿Y eso cambia el tratamiento? No, pues efectivamente, digo, afortunadamente no. Sí, afortunadamente, claro. Afortunadamente no cambia el tratamiento. Sin embargo, lo que se ha visto en... Aquí tengo... Lo que se ha visto en algunas regiones, obviamente, por ejemplo, este estudio que hicieron en Estocolmo, vieron que Klebsiella varícola causa más infecciones en bacteremias y tiene una mayor mortalidad cuando es una bacteremia comparado con Klebsiella pneumoniae. Entonces, lo que hicieron estas personas, obviamente, si ven aquí ya hicieron un análisis de RPOB para diferenciar a varícola, a Quasinemone y Pneumonia. Tuvieron 139 aislamientos de Klebsiella pneumoniae, todos bioquímicamente. Cuando analizan en RPOB, pues ya los diferencian, ¿no? Varícola, neumonía 96, varícola 34, Quasinemone 9. Pero cuando analicen la mortalidad en 30 días, ven que 10 pacientes con bacteriemia con Klebsiella varícola fallecen, o sea, con una tasa del 29% en comparación inclusive con Klebsiella pneumoniae. Entonces, y obviamente este estudio de artículo, pues no, ya es un 2014, ya es un poquito viejito, pero esto fue una de las principales razones que proponen los autores es precisamente eso, que Klebsiella varícola tiene seguramente, posiblemente factores de virulencia que son desconocidos, que hace que sea más patógena, ¿no? Entonces, aunque el tratamiento no cambia, pero sí puede tener un diagnóstico, por eso muchos en Estados Unidos y en otras regiones que, como les mencioné, se han enfocado mucho para una vez que tú tienes una bacteremia y el sistema bioquímico te dice, ¿sabes qué es una Klebsiella pneumoniae? No te confíes, sino que sí es importante saber que si es una varícola o no es una varícola, porque aquí podrías tener pues, una posible tasa de mortalidad más alta y bueno, tomar sus medidas, ¿no? Quizás el tratamiento pues, no cambie, pero pues sí las comorbilidades o la patogenia de varícola pues no se comporta igual. ¿Y estos cepas tienen sistema CRISPR-Cas? Yo lo que he analizado, no, digo, estrictamente no lo sé, pero lo que he leído, nunca nadie me ha reportado un sistema de este tipo en Klebsiella. No sé, Toño sepa que en Klebsiella pneumoniae. Sí, en Klebsiella pneumoniae, de hecho, la doctora Castro y yo publicamos un artículo con una alumna mutua hace tiempo, y bueno, ella se ha seguido analizando particularmente en Klebsiella. No es muy común, o sea, no todos los aislados o las cepas tienen, pero sí lo tienen. Y te puedo decir que es bien difícil mutarlo, lo que indica que sí funciona. Por aquí anda una alumna mía todavía que lo intentó y otro alumno que ya tuvimos, la doctora y yo. O sea que sí debe de ser funcional. Las que lo tienen, creemos que es funcional. Pero son pocas, ¿no? No me acuerdo, ¿tú te acuerdas, Chela, si es 10 o 20% de cepas? 20%. 20, ¿verdad? Sí, es sí. el 20. No muchas lo tienen. Habría que ver la varícola y Sí, ver si es exacto. funcional, ¿no? Pero sí, eso es lo que me acuerdo. Sí. Pues doctor, muchísimas gracias y voy a decir esto, vamos a ir tratando en el laboratorio donde yo estoy, nosotros tenemos una colección del Instituto Nacional de Pediatría de niños, unos fallecieron, otros se resolvió, pero efectivamente por los métodos, voy a decir, convencionales, tradicionales, porque para mí el Bytec, el microscan, el Phoenix, etcétera, etcétera, pues ya son tradicionales, ¿no? Y que no hacen la diferenciación de estos grupos bacterianos, pero estas cepas son aisladas precisamente de de niños que asisten al instituto o que asistían al instituto y que les causaron bacteremias. Y entonces todo está dirigido a Klebsiella pneumoniae. Pero bueno, yo en algunos casos tenía mis dudas, ¿sí? Mis dudas. Entonces vamos a ver si le entramos con esa propuesta de la PCR que a mí me parece magnífica en el poder identificar este grupo bacteriano aisladas de estas bacterias, porque también en un estudio que hizo una de las estudiantes precisamente de doctorado, uno de los del comité tutorial nos decía que todo iba muy dirigido, ¿no? Pero ¿qué pasaba en el suelo? Que si había cepas de Klebsiella. Y entonces nos dimos a la tarea de muestrar algunos suelos cercanos, bueno, camellones, suelos de los camellones cercanos a los hospitales y aislar estas Klebsiellas.
pero bueno, todavía estamos en la parte tradicional, no le entramos a la molecular aún con estos aislados de Klebsiella que tenemos, y bueno, ver que si realmente todas son neumonía o si hay algunas de estas especies que nos acabas de comentar, ¿sí? Y muchísimas gracias, Toño, por este seminario. Definitivamente, como tú decías, te va a gustar, te va a interesar, y pues sí. Muchísimas gracias, doctor Ulises. No, ¿de qué? Cuando guste. Qué bueno que te Gracias. gustó. Qué bueno que Sí. te gustó. Yo ya tengo mis preguntas, pero no me las voy a, te las haré cuando nos veamos en algún momento allá en Cuernavaca o aquí en la ciudad, que vengas. De verdad te agradezco mucho la presentación, estuvo muy buena. Mi única pregunta que te quiero hacer es si esas bacterias, estas varícolas que tienen celulasas y genes para fijación de nitrógeno, si ya se demostró la actividad como tal de celulasa y la actividad de fijación de nitrógeno, porque podrían estar los genes, pero son funcionales o no. Sí, no sé si puse eso, A lo mejor lo dijiste y yo me distraje porque andaba corriendo un gel. no, es que aquí esto es de... Es que aquí nada más puse lo de humanos, porque no puse lo... No tengo, pero sí, efectivamente, en esta revisión, que de hecho aquí la... La de la revista brasileña de microbiología, ¿no? Ahí hicimos un análisis, en esa revisión hicimos un análisis precisamente de cómo estaba la distribución del operón NIF en toda la colección. Todos los genomas de Klebsiella varicola lo tienen altamente conservado y obviamente no todos, muy poco gente ha caracterizado in vitro la fijación del nitrógeno. Nosotros sí lo hemos hecho, de hecho lo hicimos con Esperanza Martínez con algunos aislamientos y ella lo hizo en su momento. Ella lo hace por Cromatografía de gases. Reacción de acetileno. Y se hecho, lo hizo en el artículo que les mencioné de la hormiga, es un artículo en Science, y lo hicieron un modelo muy bonito ahí de donde hicieron la colonia encerrada y vieron cómo cambiaba. Entonces, sí, se ha hecho en algunas cepas este tipo de modelo de la fijación de nitrógeno. Y ahora con los 445 genomas, este estudiante buscó el operón NIF y pues sí, todas la tienen. Y la otra cosa que me preguntabas, ¿qué era? De si funcionaban. Bueno, además de que lo tengan, si son funcionales, pero dices que sí, que ya lo demostraron para NIF, ¿no? Para la fijación de nitrógeno. Y la de la celulasa, que también dijiste que los tienen algunas. Ah, sí, de la celulasa. Bueno, esa... No todos lo tienen. Ok. Exactamente. Sí, no, ese análisis se hizo. Entonces, esa es una de las preguntas más bien, perdón, tienen todos tienen todos los genomas una celulasa, pero hemos encontrado unas escasas, algunas cepas o genomas que tienen otras células. Ok. Entonces, obviamente la estudiante, pues era una estudiante de maestría, ya no le dio tiempo por cuestiones de la maestría que son más cortas, ya no le dio tiempo de averiguar si ese gen se encontraba en plásmidos o no. Eso fue algo que quedó pendiente porque sí sería interesante saber si estas cepas que se encuentran en plantas pueden adquirir plásmidos que tengan, factores de resistencia y virulencia, lo que sea, pero aparte estos genes de celulasas. Claro. Sí, muy bien. Y si son funcionales, pues no, eso sí tampoco. Sí, sería cuestión de probarlas, así que ya luego platicamos. Pero muy bien. Voy a compartir algo, Ulises, si no te molesta, voy a detener tu compartiendo. Ya te haré llegar por correo. Normalmente les damos un reconocimiento a nuestros invitados, y aprovecho otra vez para agradecerte la presentación. Qué bueno que por fin se nos hizo desde que nos encontramos en Mérida y estuvimos paseando con Ricardo y todo. Ya tenía yo las ganas de que nos dieras un seminario. Entonces, te lo agradezco muchísimo, la presentación. Espero que nos podamos ver pronto para celebrar y para invitarte a algunas cervezas por esto. Y no sé si podrían abrir su cámara los que gusten y tomo una foto.
como ven, ya se la pasamos aquí al ponente para que lo tenga. Entonces, si se animan a abrir sus micrófonos, digo, sus cámaras, no sus micrófonos, y tomamos la foto. Los que, no se preocupen, no la publicaremos en Facebook, nada más se la mandaremos al doctor. O si no están muy peinados, no se apures, ¿vale? Muy bien. Ah, mira, por ahí veo algunos estudiantes de hace tiempo. Ahora, Lupita. Todos están muy jóvenes. No, no, unos chamacones. Sí, ya nosotros, ya. Son puros chamacones aquí. Bueno, ahí va la foto, ¿eh? 1, 2, 3. Perfecto. Pues te la mando junto con la presentación, la liga, subiré la presentación al internet, a YouTube. Y pues de nuevo, muchísimas gracias, Ulises. Un gustazo verte de nuevo. Y gracias a todos. Gracias a todos por su participación. Gracias por haber preguntado. Eso es lo importante en un seminario. Y pues que tengan muy buenas tardes, muy buen fin de semana. Sigan cuidándose que este virus sigue por aquí. Gracias, Ulises. Cuídate mucho. Gracias. Luego, Toño. Gracias. Vamos. Gracias. Hasta luego. Gracias, igualmente.